El 23 de junio. Sí, compañeras y compañeros, vamos si queréis a hablar como siempre. Bueno, estaba esperando a ver si venían los compañeros de Úbeda, creía que no venían y ya vienen por ahí. Se merece la pena que, por su esfuerzo, merece la pena que los esperemos. Sí, Comenzamos. Hemos tenido recientemente un informe de la OCDE hablando de previsiones para la economía de los países miembros de la OCDE, y hablaba en concreto para España, hacía una revisión al alza de lo que crecerá la economía española en este año, que en principio sus previsiones últimas eran que crecería un 1,7% sobre el PIB, y lo elevaba 4 décimas hasta 2,1 sobre el PIB. El informe contenía más cosas. Se desprende del informe dos cuestiones. Primera, cuando nos hablan todos estos organismos, estos expertos, cuando nos hablan muchas veces de previsiones, tampoco hay que tomarlo como la Biblia. Se ha demostrado ya muchísimas veces que algunas son previsiones erróneas por la dificultad que tiene predecir a futuro, otras previsiones interesadas, que lo hemos conocido, previsiones interesadas porque al organismo que las financia, que las paga, a la fundación que las paga o la financia, que esté detrás de esas previsiones, pues le interesa crear un ambiente, o bien de para propiciar cambios, bien de que la cuestión está muy mal, o que cuestiones pesimistas, depende. Primera cuestión, decía esa, ya que el mismo organismo está revisando sus anteriores previsiones. Esa es la primera conclusión, y más rápida a simple vista. El informe contenía otra cuestión, y esa sí que está basada en datos, no en previsiones. Es muy importante lo que se basa en medición de datos anteriores y lo que se basa en predicción de lo que va a venir. Y estaba basado en datos anteriores, que decía que la economía española está resistiendo bien, mucho mejor que la media de la OCDE. Lo cifraba en el doble de la subida de la media de los países de la OCDE, de todos los países de nuestro entorno. Por ejemplo, para Francia preveía un 0,6%, es más, para Alemania prevé recesión. Bueno, lo que sí está basado en datos, en el informe, lo que sí está basado, que la inflación alta pone en peligro, según los estudios, en todos los lugares, la inflación alta pone en peligro el crecimiento. Pero decía que en España la influencia más grande en la inflación han sido los beneficios empresariales. Y eso sí que está medido. ¿Por qué? Porque la inflación es sobre un hecho pasado, y también la inflación se puede medir con los datos empresariales, los datos que
que ofrecen al mercado de valores las empresas todos los datos. Y cifra los beneficios empresariales en el 93% más que en 2021. Entonces, si ha subido el precio de energía, de productos básicos, alimentos o lo que sea, si ha subido el precio, lo que se constata, lo hemos reflejado muchísimas veces, lo que se constata no ha sido el traslado de esa subida a los precios, sino aprovechando que subían los precios, aprovecho para cargar más y aumentar más mis beneficios empresariales. Pues bien, paralelo a eso, en esta semana conviene y lo traemos a colación para revisar. En esta semana también se ha conocido un informe del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo está dirigido por Christine Lagarde. A muchos sonará. Christine Lagarde fue presidenta del Fondo Monetario Internacional cuando hizo unas declaraciones muy sonadas que nos afectaban a nosotros. Y es que decía que, uniéndose a las previsiones catastrofistas sobre las pensiones, decía que el problema es que los pensionistas y la humanidad duraba cada vez más, que duraban mucho, y eso hacía peligrar las pensiones y hacía peligrar los recursos que había que dedicar, porque los pensionistas duraban cada vez más. Bueno, pues Christine Lagarde luego después la sitúan, son personas célebres, por lo que se ve muy preparadas, y la van situando, y dejó su cargo en el Fondo Monetario Internacional y ahora está de presidenta del Banco Central Europeo. Pues paralelamente decía, salió un informe del Banco Central Europeo recomendando, os sonará también lo que recomienda casi siempre el Banco Central Español, el Banco de España, recomendando que se congelaran o se bajaran los salarios para evitar que tuviera una influencia en la inflación, y así la inflación no retrasara el crecimiento de los países. Entonces tenemos el contraste en esta misma semana. Por eso decíamos, los informes que se basan en datos ya pasados, que es muy difícil, también se manipulan, pero es más difícil porque te los pueden contradecir desde otros sectores. Los informes y las previsiones. Lo del Banco Central Europeo se basa en el mantra de siempre y en las previsiones de siempre. Que los salarios, si suben los salarios, pues claro, hay que subir los productos, y eso hace subir la inflación, y eso crea siempre una espiral que hace que no baje nunca la inflación. Pero vamos, esto se cae totalmente con el otro dato de esta semana de la OCDE. No quedamos en que en España, demostrado con números, la culpable de la inflación en España han sido los altos beneficios empresariales, aprovechando la subida de productos energéticos, de otros productos clave, le cargo más beneficios y obtengo, como de hecho lo reflejan la cuenta de resultados de la empresa energética, la cuenta de resultados de las empresas eléctricas, la cuenta de resultados de las grandes distribuidoras alimenticias, lo están reflejando. Eso es con datos medidos. Entonces, son cuestiones contradictorias que te la dicen en la misma semana, y se quedan tan panchos, pero una de las dos cuestiones no es verdad. O son verdades a medias, o hay que escudriñarlas bien. Es conveniente traerlo a colación porque siempre nos conviene estar atentos y separar las verdades de las medias verdades y de las mentiras, sobre todo en tiempos tan convulsos como ahora, de mucho acceso a la información, pero vemos que también mucho poder para la manipulación de esa información. Y claro, nos daría igual si estuviésemos hablando de cuestiones que no nos afectan y que no le afectan a nadie, ni a la vida de la gente, si estuviésemos hablando de
de que nos gusta más este grupo de música o que nos gusta más este equipo de fútbol, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de cuestiones importantísimas que afectan a la vida de la gente. Y lo traemos a colación por una cuestión. El otro día dijo el compañero, no lo veo ahora, bueno, el compañero José Valentín dijo derogar. Derogar, ¿qué es derogar? Es importante porque estamos en unos momentos muy importantes y es importante que sepamos qué es derogar. Si lo usamos simplemente como la acepción neutra, derogar es eliminar una cosa, anular una cosa, pero cuando nos referimos a derogar leyes, normas, estamos refiriéndonos a anular una norma o una ley que anteriormente existía o que anteriormente se puso. Entonces estamos inmersos en un periodo donde se nos va a cuestionar, se nos va a poner una urna y se nos va a preguntar qué tipo de gobierno queremos, quiénes queremos que estén en el Parlamento. Lo hemos dicho muchísimas veces, la importancia de quiénes están en los parlamentos que hacen las leyes, quiénes están en los gobiernos que las proponen, las normas, hacen las leyes. La importancia es crucial. La importancia es que lo que se aprueba se pone en el boletín oficial del Estado y entra en vigor. Y tiene su reflejo y se empieza a aplicar desde el día siguiente de su publicación. Tiene una importancia fundamental. Como decía, estamos en un periodo que nos hemos metido inmersos después de una campaña en otra campaña. Y en esta campaña se habla de derogar, el sanchismo dice derogar. Pero no se dice claro qué se va a derogar. ¿Qué es lo que se va a derogar? ¿Se va a derogar la subida de las pensiones con el 8,5% y vamos a volver al 0,25%? Que se diga claro para que cuando se nos cuestione, se nos interpele a todos y digan, venía a la urna a votar, que sepamos y que vayamos con claridad de lo que vamos a votar. ¿Qué se va a derogar? Se va a derogar la subida del salario mínimo interprofesional y se va a volver a 735 euros. Que lo digan claramente. ¿Qué se va a derogar en materia de pensiones? Se va a derogar la anulación del factor de sostenibilidad y se va a derogar el factor que se creó, que como nosotros pedíamos todas las plataformas de pensionistas, el factor que se creó para obtener más ingresos vía un poco aumento de la recaudación, y sin embargo el factor de sostenibilidad era y consistía en una rebaja de las pensiones iniciales, porque así decían, haciéndole caso a los mensajeros como Christine Lagarde, así decían que claro, que así iba a ser más sostenible. Claro, si al calcularle a la gente su pensión cuando llega al final de su vida laboral le rebajo a cada uno un 10%, pues menos dinero tengo que abonar, 10 o un 15, lo que fuese. ¿Qué se va a derogar? Se va a derogar lo último aprobado en pensiones, de que las pensiones mínimas y no contributivas suban más que el resto, que por fin se ha conseguido, aunque ya lo decimos, insuficiente, pero hay previsto que entre 2024 y 2027 una subida de pensiones mínimas y no contributivas mayor que el resto, que permita a los más desfavorecidos llevar una vida con un poco más de dignidad. Se va a derogar eso. Que lo digan claramente para que la gente lo sepa. Y además cabría invitar a la gente a que piense cuando le digan derogar, qué es lo que le están diciendo que van a derogar. ¿Qué le están diciendo que van a derogar? Van a derogar la reforma laboral que hizo que entre 2018 hubiese 19 millones de cotizantes y ahora en 2023 haya 20.800.000 cotizantes. Cotizaciones que, como decimos, son las que engrosan la bolsa de las pensiones y las que dan garantía a las pensiones actuales y también a las pensiones futuras. ¿Qué se va a derogar? Que digan qué se va a derogar. Que digan claramente que se va a derogar. Porque conviene hacer también un llamamiento a todo el mundo. A los que aquí venimos, que
mayormente estamos más concienciados, pero al resto de la ciudadanía conviene hacer un llamamiento a que piensen, solo dediquen un tiempo a pensar, a reflexionar cuando le dicen derogar, ¿qué van a derogar? Piensen también las experiencias anteriores. El Partido Popular algunas veces, cuando le han apretado a través de su líder Feijóo, en la anterior reforma de pensiones que se opusieron, decían, bueno, y usted, nosotros queremos volver a la reforma de Rajoy. Bueno, pues que la gente piense cuál era la reforma de Rajoy y que piense si quiere volver a eso. Porque cuesta mucho trabajo, lo sabemos y somos conscientes los que aquí estamos, y muchas personas más, pero los que aquí estamos. Cuesta mucho trabajo conseguir avances. Cuesta mucho trabajo y se sigue en el camino, de conseguir avances. Lo que no es lógico es que ahora se inicie camino de retroceso o se inicien 4 años donde te tienes que estar defendiendo de retroceso en lugar de trabajar por la ilusión de seguir consiguiendo mejoras y de seguir consolidar avances y de seguir consiguiendo avances, que es posible, que se puede conseguir. Y preguntar a ver si lo que queremos es volver a 4 años de defensa, de ver por dónde te vienen los recortes, de ver por dónde te vienen las aguantadas y de luchar porque las aguantadas sean las menos posibles. Que se acuerden cuando en 2012 el Partido Popular no iba a subir los impuestos y a los 15 días subió todos los impuestos. Parece que la única promesa de no subir los impuestos y de rebajar incluso los impuestos, la única promesa que cumplen es cuando hablan de los impuestos de los ricos. Esa sí la cumple. Pero la otra promesa, a los 15 días subieron el IVA, subieron el IRPF. Ojo, recortaron los subsidios de desempleo, rebajaron el subsidio que afecta mucho a las personas pensionistas, a muchos de los que ahora son jubilados ahora, le afectó, rebajaron de 55 a 52 años el subsidio para mayores de 52, el subsidio de desempleo, como decimos, para mayores de 52 años. Rebajaron la cotización. Algunos de los que hoy se han jubilado tocados por el recorte que sufrieron en aquel tiempo en sus subsidios, hasta que luego después se ha podido recuperar y se ha recuperado la cotización alta mientras la persona permanezca en desempleo, para que no le afecte o le afecte lo menos posible, en su futura jubilación, que es el sentido que tiene ese subsidio como cualquier otra medida social. El sentido que tiene es buscar un estado de justicia. Buscar un estado de justicia social con los que pueden en algún momento encontrarse en situaciones más desfavorecidas por caer en desempleo con edades muy altas, que es difícil encontrar empleo por cualquier otra cuestión. Entonces, cuando digan derogar, pensemos qué quieren derogar, qué situación se abre y qué situación queremos nosotros. Si queremos consolidar las mejoras, ya decimos, insuficientes, lo hemos repetido muchísimas veces, insuficientes, porque estamos viendo la desigualdad que hay en la sociedad. No se ha solucionado la desigualdad de la sociedad. Pero derogar, ¿qué es? ¿Volver a peor? ¿Eso es lo que queremos? Por eso, cuando se nos interpela, cuando se pone la urna, la primera cuestión que decimos, ya sí como plataforma de pensionistas, luego individualmente ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Cuando yo esté hablando individualmente con alguien tomándome un café, ya hablaré como en nombre mío. Aquí como plataforma de pensionistas decimos ir a votar, porque lo que no votes tú, otros irán a votar, y lo que salga de la urna es lo que pone el gobierno. Y los gobiernos que hacen las leyes, o es que esas leyes no nos van a afectar, porque como no hemos ido a votar no nos van a afectar. Es que pensamos que no nos van a afectar desde el día siguiente. Ir a votar conscientemente
conscientemente de lo que nos están proponiendo derogar y también, por supuesto, conscientemente de las experiencias anteriores. Por eso hacía yo antes mención a los años 2012 de las experiencias anteriores, porque también me puedes prometer muchas cosas, pero yo tengo que analizar y decir, claro, como lo que me prometiste la otra vez y luego lo que hiciste fue esto. A eso es a lo que hay que invitar a que continuemos con los caminos de avance, a que continuemos con gobiernos a los que se les pueda exigir, cuesta trabajo, exigir, apretar, pero se va avanzando, lo hemos visto nosotros en nuestro movimiento, se va avanzando. No continuar y volver a gobiernos, ya digo, en los que todos son recortes y lo que te queda es un tiempo. Nosotros lo llevamos en el lema. Nosotros vamos a luchar, gobierne quien gobierne, por defender las pensiones, por defender una vida digna para los pensionistas. Pero no es lo mismo, estás luchando para que no te quiten, que estás luchando para conseguir avanzar algo, para conseguir mejorar algo. Ese es el llamamiento y lo que nosotros queremos decir. Luchar para continuar el camino de avance, luchar porque hay esperanza de mejora, luchar en esa esperanza, no luchar para ver lo que te van a recortar o para que te recorten lo menos posible de lo que sabes que te van a recortar viernes tras viernes en un consejo de ministros. Ese es el llamamiento. Que no consigan a través de muchísimos medios, la verdad es que las peleas son desiguales porque no son los mismos los medios que tiene cada uno. Que no consigan a través de muchos medios, entre ellos los de comunicación, crear opinión que nos haga abrazar a quien te va a recortar, a quien te va a empeorar las condiciones de vida y a quien solo defiende los intereses de ese 1% más beneficiado de la sociedad, de ese 1% más rico de la sociedad, que nos transforme en la realidad de forma que nos haga abrazar a eso y apoyar a eso, y que nos haga odiar y que lo consigan hacernos odiar a quien defiende los intereses de las mayorías, los intereses del otro 99%, los intereses especialmente de los más desfavorecidos, y consigan que nos hagan odiar. Esa es la paradoja de la que tenemos que huir. Esos son los medios que tienen unos y los medios que tienen otros, y ese es el llamamiento a un razonamiento inteligente que se nos supone a las personas, mirando experiencias anteriores, mirando lo que hacen, no solo lo que dicen, y también exigiendo por lo menos la verdad. Bueno, yo ya dejo esta intervención y si queréis hablar en este sentido, en cualquier otro sentido, de pensiones, de la sanidad pública andaluza, que no la estamos tocando, de la dependencia, no hemos hablado de la dependencia. ¿Qué queremos? ¿Volver a la dependencia donde el gobierno central de Rajoy dejó de cumplir con su parte del 50% que tenía que abonar y se vieron retrasados los expedientes de dependencia y se vieron con menos recursos los expedientes de dependencia en cada una de las comunidades autónomas? Ahora, el año pasado se recuperó ya el 100% de la aportación del Estado a través del Ministerio de Derechos Sociales y del Inserso, el 100% de la aportación del Estado a la dependencia. Habrá que pedirle a la Junta de Andalucía dónde está destinando ese dinero, porque tampoco se está traduciendo en una agilización de los expedientes ni en una mejor o mayor asistencia, porque hay gente que todavía con la solicitud rellena le llega muchas veces hasta la defunción y todavía no se ha resuelto su solicitud. No se está notando mejora, pero recursos ya hay. Por suerte ya hay, por suerte se han recuperado los recursos que se recortaron. Eso es en lo que tenemos que fijarnos. Y bueno, como decía, si alguien quiere hablar de esta cuestión, de cualquier otra cuestión, que lo diga. ¿Alguien quiere decir?
¿Alguien quiere decir algo? Decía el compañero que el Bonilla se los gasta. Hay un artículo también que ha compartido el compañero Alberto, hay un artículo que nos dice dónde se gastaron el año pasado en sanidad, dónde se gastaron en sanidad los recursos de la sanidad pública. Se gastaron en un aumento de 100.000 personas más derivadas a la sanidad privada. Pero es que en base al cumplimiento de la ley de transparencia, desde la prensa le piden datos a la Junta de Andalucía de cuánto ha supuesto recursos económicos y le dicen que lo miren los presupuestos. No le contesta, no le quiere contestar. Eso es lo que tenemos que ver, lo que tenemos que valorar, la forma de actuar, los medios que tiene, que no solo te recorto, no solo lo derivo los recursos a la sanidad privada, no solo lo derivo, sino que además cuando me dices, bueno, por lo menos en aras a la verdad y a la transparencia, dime cuántos recursos, dices, míralo por ahí, que no te lo voy a decir. Eso es lo que tenemos que mirar. Eso es lo que tenemos que mirar. No tenemos médicos y no tenemos especialistas porque se está derivando gran cantidad de los recursos públicos de la sanidad andaluza a la sanidad privada. Ya digo, desde 2018, no 17, el dato venía en el artículo de hoy, desde 2017 a 2023 ha aumentado las derivaciones de 500.000 a 900.000 pacientes. Y ahora lo que se intenta averiguar cuando mínimo, vamos a averiguar cuando mínimo cuánto ha supuesto en recursos económicos. Y están poniendo dificultades para que no se sepa cuántos recursos económicos se han destinado a la sanidad privada. Eso es lo que influye en la vida de la gente. Eso es lo que influye, como dice el compañero. Eso es lo que influye en que dicen los médicos, que no hay médicos, que vamos y no hay médicos, que necesitamos un especialista en neurología y tenemos en toda la provincia de Jaén un neurólogo en toda la provincia de Jaén. Que no tenemos especialistas, que no tenemos la atención primaria deseada, porque los médicos de la atención primaria no se quieren quedar en la sanidad pública andaluza, porque en cuanto le sale cualquier otra mejor oferta se van, porque le hacen contratos, le van renovando contratos temporalmente, no tienen estabilidad. Lo hablamos muchas veces, hay casos de médicas y médicos que llevan 12 años en la sanidad andaluza y todavía no son fijos y todavía le están haciendo contratos, de 3 meses, se los renuevan, no se los renuevan, esperando que le renueven a los 12.000 sanitarios estos que llamaban de contratos COVID, que los iban a echar, ojo, que los iban a echar, gracias a las movilizaciones que se hicieron por todas las mareas, por todo, parece que han llegado a un acuerdo de que les van a renovar hasta final de año, hasta final de año, no es que les van a hacer fijos. Esa es la situación, eso es lo que afecta. Si eso no nos afecta, pues eso es lo que hay que valorar, y ese es el llamamiento a que valoremos eso. Bueno, lo que decía Juan. Sí, para empezar, yo creo que lleva toda la mañana hablando efectivamente del tema de, a partir de la expresión aquella de Christine Lagarde, de que durábamos mucho, ¿no? De que teníamos una esperanza de vida cada vez mayor. Bueno, pues esto que estáis hablando de la dependencia y de la sanidad son tomar medidas, son medidas que se toman precisamente para evitar que la gente dure tanto. ¿Cómo? Pues evitando que puedas ir al médico cuando lo necesitas, dejarte meses sin atender, o en el tema de la dependencia lo mismo, dejarte meses, incluso años sin atender, porque esperan que durante ese periodo de tiempo que estás esperando, pues haya un porcentaje importante de personas que fallezcan. Es decir, que son medidas que muchas veces no las relacionamos con las declaraciones que hacen los políticos y tienen una relación absolutamente directa. Y una segunda cuestión que suelo plantear siempre cuando llegan fechas como esta, que estamos en campaña electoral, y es que efectivamente estoy absolutamente de acuerdo con el planteamiento que hace Ildefonso, de que, por lo que estamos oyendo, hay partidos que lo que vienen es a retroceder en derechos y otros que lo que quieren es consolidar esos derechos y tratar de avanzar. Pero a mí me gustaría que fuesen ellos los que vinieran aquí a explicarlo. Tenemos todavía 5 lunes por medio antes de las elecciones
Y creo que deberíamos de invitar a los cabezas de lista que presenten los distintos partidos aquí en la provincia a que vengan aquí, a que hablen aquí, no solamente a través de la televisión o a través de los mítines que hacen ahora solamente para sus afiliados y simpatizantes, sino que vengan aquí a un colectivo que es plural, que a nadie se le pregunta lo que vota, ni lo que deja de votar, ni lo que ha votado en su vida, pero que vengan aquí a explicar, efectivamente, que vengan a decir en qué quieren avanzar o en qué quieren retroceder, qué quieren mantener y qué quieren aumentar, es decir, qué quieren implementar otras políticas, otros acuerdos, otros beneficios para la ciudadanía. Yo insisto esto cada vez que vienen elecciones, unas veces lo hemos conseguido que vengan, otras veces ellos son muy reticentes, pero bueno, yo pido, como siempre, que lo intentemos, traer aquí. Tenemos 5 lunes, a ver si algunos de esos lunes nos acompañan gente a los que le podamos hacer preguntas. Preguntas tan sencillas como ¿hacia dónde queréis que vaya este país? ¿Para atrás? ¿Para adelante? Y si es para atrás, ¿qué es lo que vaya a derogar? Si es para adelante, ¿qué vaya a implementar? ¿Qué vaya a poner en marcha? ¿Qué acuerdo vaya a poner en marcha para la sociedad? Y vernos las caras con ellos. Bueno, la propuesta de Juan, ya sabéis que otras veces lo hemos hecho, lo hemos intentado, con mayor o menor seguimiento. Tenemos que tener en cuenta una cuestión. El tiempo que viene, ahora mismo está haciendo unas mañanas muy buenas, pero luego en los veranos nos cuesta traer a gente aquí, los veranos nos cuesta traer a gente a las concentraciones, pero bueno, podemos intentarlo, Vale, podemos intentarlo. Lo que podemos hacer es ir recopilando direcciones de los partidos políticos a nivel provincial y mandarles la invitación y ellos que digan si quieren asistir a explicar sus propuestas en materia de pensiones y en materia de personas mayores, a explicar y debatir sus propuestas en materia de pensiones y en materia de personas mayores. Podemos intentarlo y podemos hacerlo. Ya decía, tenemos que ser conscientes de la dificultad. Otros años cuando ha llegado este tiempo y estos calores no ha sido muy difícil juntar aquí a nadie, Así que, vale, teniendo en cuenta el periodo en el que estamos, han caído ahí las elecciones, pues se puede intentar. Por mi parte, ¿cómo lo veis vosotros? Déjale a José Valentín. Y Antonio, perdón, Antonio primero y ahora. Buenos días. Yo, en fin, Juan hace muchas propuestas en ese sentido. Yo recuerdo que sí, que una vez tuvimos suerte y nos citaron allí en la Casa del PSOE y vino un diputado, llegó tarde, con muchas... y esa fue la máxima audiencia. Aquí nosotros estamos en nuestro derecho de pedirlo y ellos están en la obligación de informar, pero ya sabemos, si queremos mayor desengaño, en general cada día están menos dispuestos a informar y nosotros tenemos cada día menos posibilidades. Date tu cuenta que antes se ha estado aquí hablando de derogar y efectivamente están por la labor de derogar y querían derogar al sanchismo. Y el sanchismo ha sido un verso suelto que ha movido un poquito más la agua, pero que está a 2 minutos de conseguir que se acabe. Efectivamente, la cuestión es bastante peliaguda, porque aunque tuviéramos suerte que vinieran a explicarlo, pues se lo vienen a explicar al 1 por 1000 de la población, y eso tiene ninguna influencia. Se ha explicado aquí, lo ha explicado Ildefonso, hasta qué punto hay unas estrategias del poder para que la visión que llegue al pueblo ni Dios se entere.
Eso es una realidad y estamos de acuerdo que somos aquí personas bastante mayores y tampoco llega, bueno, aquí es lógico que porque eso, pero en cualquier actividad, en cualquier organización no hay relevo, y el poder, ese 1%, sabe exactamente con quién se juega los cuartos. Entonces, efectivamente, nosotros podemos pedir muchas cosas, pero quienes se van a montar en el polletón no nos lo van a decir. Y te van a decir lo que dijo este buen hombre. Vete a buscarlo en los presupuestos. ¿Qué porcentaje de la población está capacitada, tiene habilidades para saber esas cifras? Ninguna. Estamos en un proceso de devaluación completa, y entonces nosotros no podemos pensar que tenemos una democracia al uso, que tenemos muchas dificultades, y a partir de esa pues sabemos lo que está y lo que podemos esperar. Sí, déjale a José Valente. No, yo era solo decir, me parece buena idea, a lo mejor es difícil llevarla a cabo. Yo creo complementarla quizá con otra, y es que además, al hilo de que decías que hemos estado hablando antes, que quizás solo vaya a haber 2 reuniones... Ah, espera, que me quito del altavoz, que era lo que estaba haciendo. Entonces, al hilo de que antes hemos hablado, que a lo mejor solo hay 2 lunes más por los temas de vacaciones, podíamos también luego en la campaña electoral como plataforma hacer un acto en el Pósito, en un sitio así, donde analicemos nosotros, si ellos no vienen, donde analicemos nosotros los distintos programas electorales y saber qué defiende cada uno y qué nos afecta. Ya están sacando la patita, porque tienen que contentar este PP fundamentalmente, y vos tienen un problema, y es que por un lado tienen que tener la agenda oculta, porque es una agenda profundamente antisocial, pero por otro lado también tienen que adornar el oído de sus seguidores con cosas, y ya han dicho claramente que el tema de la eutanasia lo van a repasar. Repasar significa pues no llevarlo a cabo, no ponerle fondos como hicieron con la memoria histórica. Han dicho también que van a quitarlo de la memoria histórica. Ya ha dicho, el otro día lo mencionaste además, la portavoz del PP en el Parlamento, que ¿por qué no se jubila la gente a los 72 años, a los 73? Que no pasa nada, que a esa edad todavía estamos útiles, ¿no? En el tema de impuestos también siguen insistiendo en rebajar impuestos, que significa, por lo tanto, luego recortar los beneficios sociales. Es decir, que están sacando la patita. Yo estoy deseando que veamos los programas electorales para que finalmente, en base a esos programas, pudiéramos decir qué cosas nos afectan realmente y que cada uno luego elija libremente el voto que quiera. Sí. Si alguien... hay 2 cuestiones. Yo creo que son interesantes y no debemos dejarlas pasar. Otra cuestión es que hay 2 propuestas. Otra cuestión es que nos salgan mejor o peor. Nosotros vamos a poner todo lo que podamos, porque nos salga bien. Antonio, hicimos, es cierto que hemos tenido reuniones con partidos políticos a nivel individual, pero con motivo de las elecciones, como ya tenemos una trayectoria, sí hemos hecho más cosas. Hicimos una mesa redonda en un salón de actos en la SAFA, donde nos acudieron 4 o 5 representantes de cada una de las candidaturas que se presentaban a las elecciones, acudieron a explicar su propuesta en materia de pensiones. Hicimos también aquí hicimos concentración donde acudieron representantes también de otros 4 partidos políticos. ¿Os acordáis que hubo la polémica de si habíamos invitado a Vox también o no lo habíamos invitado? Bueno, cuestiones aparte, aquí acudieron 4 representantes de partidos políticos a explicar sus propuestas en materia de pensiones. No hay que ser, de todas formas, demasiado... todo el debate es interesante. De todas formas, no hay que ser demasiado ingenuo. Comprobamos, por ejemplo, cuando estuvimos aquí, que todos los partidos, sus propuestas en materia de pensiones eran buenísimas. Por eso decía yo también muchas veces
porque ninguno de los que acude aquí a decirte que te va a recortar el dinero de tu bolsillo, acude a decírtelo de otra manera, a decirte otras cuestiones que te va a beneficiar. Por eso decía yo también que es muy importante hablar, debatir, pero luego analizar lo que ha hecho cada uno, porque aquí comprobamos que los 4 representantes que vinieron aquí, en concreto, no había ninguna propuesta mala, ninguno llevaba ninguna propuesta mala. Lo digo porque no esperemos tampoco grandes cosas. También es bueno, y sí me parece bien también esa propuesta y la debemos de hacer. También es bueno que nos reunamos como plataforma cuando conozcamos los programas, y después de un debate nosotros, todos los que podamos, en el Pósito, en un salón de actos en el que podamos, después de un debate, plasmar en un papel qué vemos, qué tienen, qué proponen, cuál es la situación actual de las pensiones, qué propone cada uno, y analizarlo, y si creemos conveniente darlo a conocer a la opinión pública, pues darlo a conocer a la opinión pública. Nosotros tenemos que seguir intentando, a pesar, como decimos, primero, a pesar de que si acuden aquí no van a acudir a decirte no, te voy a recortar las pensiones, y a los mayores de 67 que sepan que le voy a aumentar hasta los 70 años la jubilación. Eso tendremos nosotros que irlo viendo, que irlo descifrando de unas actitudes, de unas declaraciones, de cuando han gobernado. Es que lo más importante es cuando han gobernado. Tenemos el ejemplo cuando han gobernado, entonces no volvamos a creer cuestiones que nos decían que no se iban a hacer. Entonces, pero bueno, yo creo que es interesante, si alguien cree que se puede hacer de otra manera o otras propuestas, que lo diga, pero yo creo que es interesante y que lo podemos intentar. Y nos podemos poner en marcha. En principio lo más rápido y lo más urgente es hacer una invitación a los partidos políticos, porque, como ha dicho Juan, quedan 4 o 5 lunes, y si queremos que venga cada uno aquí un lunes, hacer una invitación a los partidos políticos a que vengan a explicar qué proponen en materia de pensiones, cuál es su propuesta, y a debatir con nosotros cuál es su propuesta en materia de pensiones. Y luego programaremos una reunión cuando conozcamos todos los programas, cuando sean públicos los programas. Programaremos una reunión de la plataforma donde analizaremos las propuestas de los partidos en materia de pensiones, tomaremos, decisiones sobre la influencia que puede tener en las pensiones actuales y en las pensiones futuras, y si es preciso las conclusiones que saquemos hacerlas públicas, pues las haremos públicas en cualquier forma. Sí. Sí, no, yo solamente una aclaración. El invitar aquí a los partidos no es solamente para que nos hablen de pensiones o de la ley de dependencia. Somos pensionistas, pero también somos ciudadanos, y nos importa todo el contenido que tengan sus programas electorales. Entonces yo lo que pretendo es que aquí podamos poner un poco en contradicción lo que están declarando con lo que puedan decir aquí. Es decir, confrontar las declaraciones y, como tú muy bien decías, lo que han hecho en épocas anteriores cuando ha gobernado. Es decir, confrontar lo que han hecho y lo que están diciendo con lo que puedan decirnos aquí o lo que hayan recogido en su programa, pero también como ciudadanos, es decir, de cualquier otro aspecto que nos pueda interesar y a los presentes. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cuestión, algún matiz, alguna cosa que queráis decir? Bueno, pues pensábamos, como habíamos hablado, como todos los años, que cuando dan las vacaciones de los colegios íbamos a dejar de hacer las concentraciones con las propuestas y las decisiones de hoy. Pues no, de momento tenemos convocada la próxima, eso está claro, la del próximo lunes, día 19. El próximo lunes 19 nos vemos aquí, y en previsión de que podamos hacer las de los siguientes lunes, pues solicitaremos a la delegación de gobierno más concentraciones en los próximos lunes y haremos la invitación que hemos dicho. ¿De acuerdo? Pues el próximo lunes nos vemos aquí.